Bueno. Bueno, ¿ingresa o no ingresa? Lumila, ¿estás por ahí? Está. Otra persona. Mariana. Mariana. Bueno, conocidas amigas, qué bueno. Hola, Marian. De la casa. Hola, digamos. Marian. Marian, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿Cómo ¿cómo andan? andás? Bien, todo bien. Feliz cumple. Gracias, es mi cumple Vos hoy. cumplís, yo me quedé ahí como, bien. feliz Va a quedar cumple, grabado, Pili. va a quedar Iba a grabado. decir, no lo iba a decir, no lo iba a decir. Yo me quedé como de Claro. 10, no entendía. Sí. Justo, 15 de octubre. Bien. ¿Todo bien, Marian? Bien, todo bien. Participando de otras mesas, Muy bien, así me gusta. haciendo un Me gusta. recorrido del trabajo que está espectacular. La verdad que vas pasando de cátedra en cátedra y nada, cada una con su particularidad te va sorprendiendo. Está buenísimo. Gente. Sí. Jime, cuando quieras. Bueno, le damos formalmente la bienvenida a esta mesa tan hermosa. Tengo el placer de moderar a mi querida Cátedra 4, de Dirección 4, así que estoy muy contenta. Primero quería decir eso, la verdad que me parece un espacio muy rico, algo que decía Marian recién, de intercambio, sobre todo para los y las que damos clase, o los que vamos a dar clases de arte. Me parece muy interesante este intercambio, esta charla pedagógica, así que bueno, estoy muy contenta y bueno, les damos la bienvenida. Bueno, como les decía antes, esta mesa va a ser sobre los trabajos, sobre el intercambio que hacen los profesores con los alumnos en la cátedra 4 de dirección, de la carrera de dirección, obviamente, a cargo de el señor Estrella, el profesor Estrella Román Podolsky y Agustina Solar, que son lo más, así que un aplauso ahí cortito para estos dos genios. Para los que no saben, yo cursé con ellos también, fue una experiencia muy linda, así que bueno, para mí es un placer estar moderando esta mesa. Bueno, les cuento brevemente la dinámica del evento de la mesa. Va a ser una pequeña presentación que van a hacer Román con Agus sobre la cátedra, sobre cómo estuvieron trabajando durante la pandemia, para darnos este pantallazo de estrategias para seguir interactuando en pandemia en las clases de la Facu. Y después vamos a tener una segunda parte donde van a presentar 3 alumnos de la cátedra del año pasado, que la cursaron el año pasado, bueno, año pasado y un poquito de porque fue ahí medio cortado, que bueno, son Agustina Dalmazo, Luciana y Rodrigo. Y después va a haber una tercera parte que me gustaba decirlo al principio, para que los que vayamos observando los trabajos y las cosas que vamos charlando, si se les ocurre alguna pregunta para hacer en la tercera parte, está buenísimo ahí que vayan anotando. Así en esta tercera parte podemos hacer ahí un intercambio, hacer preguntas, no solamente a los profesores, no solamente a Román y a Agus, sino también, y me parece muy enriquecedor, hacerle preguntas a los propios chicos que cursaron, a las chicas y los chicos que cursaron, y bueno, de su propia experiencia, ¿no? Con estar trabajando en pandemia y con diferentes estrategias. Así que bueno, ahí vamos a hacer esa tercera parte. Así que bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Y una cosita, esto va a estar grabado y lo vamos a compartir después a través de YouTube, eso se van a ir enterando a través de la Facu, así que si esto lo quieren o volver a ver o compartirlo a otros amigues, bueno, bienvenido sea. Bueno, creo que nada más, le paso la palabra a Román o a Agus, no sé quién va a empezar, y bueno, damos el comienzo a esta mesa hermosa. Gracias, Jime. Buenísimo. ¿Se escucha? Sí. Sí. Genial. Bueno, buen día a todas, a todos. Dos cosas que me gustan mucho ya en el punto de partida, en la presentación de Jimena. La descontractura, fundamental.
fundamental en nuestro trabajo, fundamental no partir de una instancia de solemnidad, sino tratar de acortar distancias, tratar de acercarnos, tratar de no tomarnos demasiado en serio este asunto, porque en algún sentido el humor nos salva, ¿no? Y creo que en los tiempos que nos han estado tocando pasar, el humor, cuando pudo ser posible, fue un aliado importante. Por otra parte, otro rasgo que quiero destacar de la presentación de Jimena es que llamó, digamos, subrayó la posibilidad de que pueda haber preguntas, perdón, que pueda haber preguntas a los estudiantes, es decir, otro rasgo que por ahí caracteriza nuestro trabajo y tiene que ver con la horizontalidad y con la posibilidad de ir creando entre todos un conocimiento, perdón, un conocimiento acerca de lo que no sabemos, de lo que no sabemos en el punto de partida, de lo que ignoramos de nuestros propios proyectos cuando nos proponemos empezar a realizarlos. Entonces concebimos la cátedra como un espacio, se podría decir, donde se comparten ignorancias, en algún sentido, y nos acompañamos mutuamente, tratando de hacer de eso un espacio y un tiempo lo más llevadero posible, y que en esa fricción de ignorancias y de incertidumbres vayan surgiendo algunas verdades provisorias, algunos momentos de lucidez que empiezan a indicar por dónde se va construyendo el camino hacia un espectáculo. Entonces, en el principio es la incertidumbre, como en el principio de la construcción de un edificio hay un pozo, hay un agujero. Y se diría casi brutalmente, no le hacemos asco a ese agujero. Vamos para adelante ahí en esa formulación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hemos venido haciendo? Le proponemos a cada estudiante que al principio de su trabajo piense en qué problemáticas, ya son estudiantes de cuarto año, quiere decir que ya tienen experiencia de cursadas en direcciones anteriores, y muy habitualmente por fuera de la universidad también vienen ya haciendo prácticas como directores y directoras. Por lo tanto, hay un camino hecho y hay una cierta práctica del rol y del lenguaje que ponemos a favor. Y ponemos a favor en el sentido de ir testeando qué problemáticas en sus respectivos quehaceres, digamos, vuelven. ¿Qué problemas, qué intereses, qué pulsiones en relación al trabajo de la dirección retornan? Al punto de que uno se los quiere sacar de encima porque quiere hacer el trabajo distinto, y eso vuelve a agarrarte y no te suelta. Llamamos a eso una expresión singular. Y tratamos de encontrar ahí un rasgo singular en la expresión, uno o unos, o un conjunto de rasgos singulares que hacen a la expresión de cada una y cada uno de los que participan en la cátedra. Se diría que la cátedra funciona si al final de la cursada, del pasaje por esta experiencia, quien haya pasado sabe un poquito más, sabe algo más respecto de su propia expresión singular como director o como directora. Tenemos algunas herramientas, digamos, conceptuales y prácticas para ir haciendo este recorrido. Y una de ellas, muy, muy importante, es que le pedimos a los estudiantes al comienzo de la cursada que esos problemas, esos gustos, digamos, que retornan, se traten de ir organizando en relación a la formulación de un concepto. Un concepto que pueda ser orientador
de la práctica por venir. El concepto puede ser un término, puede ser una frase ordenadora, que en el punto de partida, por supuesto, no está completamente formulada, sino que es, se diría como un work in progress, la formulación de ese concepto, pero que ayuda a ir organizando la investigación alrededor de la temática elegida, y poniendo en relación esa temática elegida con un texto, tratando de ver cómo, desde el concepto elegido, ese texto habla. Por lo tanto, si el texto habla hay que escucharlo, y entonces el concepto nos sirve también, no solamente para hacer una formulación, un recorte en el campo de los contenidos que queremos trabajar, sino también para poder ampliar, o más que ampliar, enfocar qué clase de percepción estamos produciendo, qué clase de conjunto de sensaciones queremos provocar a partir del espectáculo por venir en el cual ese concepto está sosteniendo. Entonces, la idea es que, formulado el concepto, pueda dar inicio a una investigación que nosotros hacemos habitualmente proponiéndoles que traigan bibliografía alrededor de esas temáticas, referencias artísticas de cualquier índole, de cualquier disciplina que puedan ser útiles. Leemos las obras en clase, ya sean obras previamente establecidas, textos establecidos, o textos que se van construyendo con la ayuda de dramaturgos y dramaturgas, porque así lo quieren los directores. Hacemos todo un análisis en esa primera etapa, y va empezando a configurarse alrededor de toda esa investigación un proyecto de lo que podría ser un dispositivo de puesta en escena. Digamos que hay un camino que va del concepto, del desarrollo del concepto, la investigación y la posibilidad de ir formulando un dispositivo que enmarque, que le dé potencia a la puesta en escena. En tiempos presenciales, ese es el momento en que actores y actrices empiezan a llegar a nuestra aula taller. Y el aula se transforma en una especie de sala de ensayo donde cada uno y cada una tiene su tiempo para hacer el trabajo de ensayo a la vista de las y los compañeros. Nosotros particularmente estamos mirando el trabajo, pero por sobre todo estamos mirando dirigir a nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque se trata de eso, se trata de ver cómo dirigís. Se trata de ver cómo haces el ejercicio del rol, de la dirección. Verte trabajar con los problemas que aparecen. Y poder hablar de eso ahí donde se está produciendo, no como una inferencia a posteriori por la escena ensayada que trajiste, y que uno tiene que elaborar o interpretar cuáles fueron las consignas o desde dónde se estuvo trabajando. Eso también se hace, pero nos interesa mucho ver al director o la directora ahí, con la materia de los cuerpos, organizando el espacio, ver cómo se confunde, ver cómo acierta, ver cómo va progresando en la comprensión de la totalidad. Y en ese momento es muy, pero muy interesante lo que pasa en la red que se arma a nivel grupal con los compañeros. Porque se va construyendo ahí algo de intercambio que es muy enriquecedor. En algún momento del proceso, octubre, noviembre, los trabajos empiezan a cobrar forma y finalmente se presentan. Ahora, en cuarto año, hay un acuerdo con el proyecto de graduación en el cual podemos hacer la investigación en cuarto año, llegar a hacer el montaje, pero lo que sería el producto final se puede terminar de ver
en el proyecto de graduación, porque el proyecto de graduación ofrece un cuatrimestre más, y nosotros le dejamos al proyecto de graduación un proyecto personal de cada estudiante como para que termine de darle una vuelta de tuerca y pueda de ese modo terminar su carrera. No quiero extenderme mucho más, quería darles un pantallazo de lo que hacemos en la cátedra, y quiero darle la palabra a Agus para que cuente un poquito cómo esto viró en relación al momento pandémico. Bien, bueno, esto que contó Román era lo que era la cursada en 2019, de la que perteneció Jime. Ese, de hecho, fue el primer año que llegamos a este programa que articulaba concepto, articulaba la puesta en escena, el trabajo con los dramaturgos, el ensayo abierto, que es esto que llamamos cuando el director o la directora dirige ahí en vivo, en clase. Y la verdad que era un trabajo de articulación muy interesante de teoría y práctica, porque empezaban desde un trabajo teórico y lo llevaban a la práctica, y a la vez en ese trabajo dialéctico una cosa y la otra se iban alimentando. Y bueno, llegó la pandemia. Después de mucho dudar si toda la carrera de dirección, ¿no? Si se arrancaba, si no se arrancaba, si cómo se arrancaba, si ese año 2020 no se hacía, se decidió arrancar la cursada en septiembre, creo que fue, más o menos, a ver si los chicos me ayudan. Y bueno, y con Román tuvimos el trabajo de ver que, se escucha latoso, gracias, hay alguien que me está hablando de que el micrófono se escucha latoso. A ver si hago esto. Ahí. Ah, sí, no te quería interrumpir. Igual se te entiende, Agus, pero ¿podés chequear ahí? Agus, sácatelos. Claro, sácatelos, fíjate. ¿Mejor o no? Lejos, se te escucha. Sí. Para mí es algo de... Ahí va mejor. Ahí va mejor. Ahora tienes que acercarte un poquito más a la... ¿Ahí va mejor o no? Sí, ahora sí. Ah, es algo a veces de cablecitos. Esto es lo que nos pasaba en pandemia, ¿no? Esto nos pasó acá, presentación número 1. Bueno, arrancamos en septiembre y con Román nos preguntábamos el modo de, de cómo adaptar nuestro programa a lo que teníamos, a las condiciones que teníamos. Bueno, y nos dimos cuenta, por suerte, que buena parte del año, toda la primera parte trabajó con concepto, de lectura de los materiales, casi que se mantenía igual. Por ahí perdíamos algunos trabajos prácticos, o sea, todos son trabajos prácticos, pero algunos trabajo con la materia, con el espacio, con los cuerpos. Y la verdad es que eso se pudo llevar bastante bien. Acá en estas pantallitas del Zoom pudimos leer los textos de todos, hablar sobre nuestros conceptos, presentar las referencias que teníamos asociadas, los textos con los que se apoyaba cada uno en armar el concepto. Tuvimos que armar algunas quizás instancias más formales, que llamamos carta de intención, donde los estudiantes escribían como cuáles eran justamente sus intenciones, sus pretensiones con ese concepto, cómo lo iban a llevar a escena. Y a mitad de año, que en realidad fue fin de año, a mitad de cursada, que fue fin de año, nos dimos cuenta que lo que proyectábamos como puesta en escena, que siempre fue el sueño, decir, bueno, hacemos esta mitad del año, y quizás después, mitad de cursada voy a llamar porque se confunde, mitad de cursada, y quizás después nos podemos ver en vivo y en directo, no pudo ser. Así que todos los estudiantes tuvieron que hacer un trabajo de traducción de su idea teatral a una idea audiovisual. Y ahí fue, lo más importante. Habían hecho un trabajo igual anterior que era muy interesante, que era la obra en 5 minutos, que era un trabajo audiovisual, donde tenían que plasmar de manera libre lo que ellos tenían en la cabeza, lo que ellos y ellas tenían en la cabeza, de las imágenes, los sonidos, y ahí nos había permitido hacer ese puente, ¿no? Entre lo que imaginamos teatralmente y lo que finalmente fue audiovisual. Bueno, y en esta traducción, las 1001 ideas, de hecho acá se van a ver 3 experiencias muy diferentes, y lo que sí nos dimos cuenta en ese segundo momento, lo que había de ensayo abierto en 2019, acá era muy difícil porque no había forma de encontrarnos, quizás ahí fueron más ensayos grabados, que vimos entre todos, muestras parciales. Por momentos podíamos inferir o escuchar las indicaciones del director o directora en off,
y por momentos teníamos que hacer esto que dice Román, que era, bueno, inferir por el producto, o por el producto parcial, qué había hecho el director, y bueno, preguntarles. Pero había ahí, sí, quizás una pérdida clara e ineludible, que justamente tiene que ver con la presencia. Pero sin embargo, tuvimos algunas experiencias muy interesantes de ensayos sincrónicos, es decir, los actuantes se sumaban acá al Zoom, acá no es, en el Zoom de la cátedra, y podíamos verlos dirigir por las pantallitas, que eso la verdad que las veces que lo pudimos hacer, que los actores podían, que las conexiones lo permitían, que también era una gran traba que uno después olvida, se pudieron hacer experiencias muy interesantes, y bueno, y ese fue el modo como también horizontalmente fuimos sorteando los distintos problemas que aparecían. También en eso, viste, más ignorantes, el docente ignorante más que nunca, porque nosotros tampoco sabíamos con Román bien qué estábamos haciendo y a qué nos estábamos enfrentando. Teníamos unas hipótesis, y bueno, y a dar la clase de esta manera, y también lo mismo los estudiantes. Entonces fue como un año de muchísima adaptación, también de mucha angustia, calculo que para todos, pero también de mucho aprendizaje, porque nada, fue como jugar en el nivel más difícil, de repente. En cuarto año era algo inexplorado, como bueno, vos sabés todo esto de teatro, ahora te vas a otro lado, y ahora te vas al audiovisual. Y en esa experiencia también tuvieron los chiques que aprender mucho, porque también los formatos de producción audiovisual son muy diferentes al teatral. Ahí no nos acompaña hoy, pero un trabajo de una compañera, Leila, que tenía que armar el guión en la semana para filmar el fin de semana, y así todos los días, y quizás los teatreros estaban más acostumbrados a encontrarnos en el espacio, y que la producción se vaya armando ahí en conjunto. Por ahí el director de audiovisual o de cine tiene que tener una idea más preestablecida para montar, si es lo que se quiere. Otras experiencias que fue de filmaciones de ensayos y después de montaje, de vuelta, ¿no? De edición audiovisual. Entonces ahí hubo un gran trabajo de adaptación y de aprendizaje, y la verdad que muy felices porque se pudieron llevar a cabo trabajos muy interesantes que permitían imaginar algo que uno nunca hubiera previsto en el teatro. Me parece que ahí está ahí un aprendizaje, hay algo nuevo que aparece con las crisis, que quizás, y espero el día de mañana, permitan hacer ahí un cruce entre lo que yo ya sabía y lo nuevo que aprendí, a ver qué potencias aparecen. Creo que no me olvido mucho más. Yo, si me permitís, Dale, Agus, Román. sumar, por ahí hacer un subrayado en relación a la cuestión de la traducción, que es el título que le dimos a esta presentación, una traducción sin red, y es que trata de expresar también la relación de, la relación de ir de un lenguaje a otro, de ir de un lenguaje que se conoce, o que supuestamente se conoce, que es el teatral, a un lenguaje audiovisual en el mejor de los casos, pero también híbrido, digamos, Claro. ir hacia un territorio más desconocido, donde te encontrás hablando una lengua y se habla otra lengua. Y sin embargo, por eso lo llamábamos sin red, porque era como ir de un territorio a otro, con todo el ejercicio que había que hacer en relación a hacerse entender. Y en relación a poder encontrar modos de correspondencia, aunque nunca es una correspondencia punto a punto, entre un lenguaje que manejábamos o que estamos aprendiendo, y que es el kit de la cuestión aquí, en esta universidad, y un lenguaje que en general somos consumidores, ¿no? Más espectadores, y tenemos algunas ideas, pero no una expertise. Entonces, bueno, fue en ese sentido lo que nosotros propusimos es, hagámonos cargo de esto. Tomemos la experiencia de meternos con un lenguaje, con todo lo de incertidumbre que eso genera,
un lenguaje que uno no conoce, pero también con un cierto grado de libertad y desparpajo, ¿no? Respecto del tratamiento de eso. Y me parecía un buen ejercicio, insisto, estamos en cuarto año y algo de eso puede ser interesante para mover ciertos contenidos o formas de ver o estructuras que se han ido formando ya. Y entonces usarlo a favor, en el sentido de una interpelación de todo eso. Y también darnos cuenta que en este lenguaje que no manejábamos tanto, también ir encontrando que los problemas de la dirección tenían allí un espacio para seguir siendo tratados. Es decir, nosotros podíamos seguir hablando de articulación de lenguajes, de problemas vinculados al espacio, a la presentación o a la representación, a la dirección de actores y actrices. Es decir, a cómo se cuenta, a qué vas a priorizar en tu puesta en escena, cómo armás relato, cómo construís sentido. Entonces nos encontrábamos que, más allá de las dificultades de movernos en una lengua extranjera, podíamos empezar a balbucear algunas de nuestras problemáticas y nos hacíamos entender. Y la esperanza era que cuando todo eso termine, en el proyecto de graduación, pudieran hacer una retraducción, digamos, de ese proyecto audiovisual a un formato teatral. Entonces, pensaría la traducción no como una novedad, sino que la pensaría en una línea a la cual, como directores y directoras, y hasta se diría más generalmente como artistas, nos enfrentamos permanentemente. Porque cuando nosotros agarramos un texto también hacemos una traducción a puesta en escena. Y tal vez se espera de nosotros como artistas una capacidad de traducir contenidos, hacer trasvasamientos, ir de un lenguaje a otro con más o menos conocimiento, con más o menos autonomía, con el fin de producir sentidos, con el fin de interrogar los sentidos establecidos. Y entonces, en ese sentido, valga la redundancia, este viaje por un lenguaje diferente nos cuestionó en nuestra, como se dice ahora, zona de confort. Y nos puso ahí a ver cómo nos las arreglábamos y cómo aprendíamos a hablar ciertas cuestiones. Cuestiones ligadas al montaje, se me ocurre ahora, que tiene un sentido en el ámbito del teatro, ese término, y que en el ámbito del audiovisual refiere a otras cuestiones, o se utiliza, o mejor dicho, se produce de otro modo, pero que al fin y al cabo tienen que ver con la articulación, los problemas de articulación para producir sentido. Entonces, distinguir los elementos que están en juego, poder distinguir entonces cómo se van estableciendo puentes entre una cosa y la otra. Todo eso nos permitió este ámbito. Y hizo de la experiencia pandémica, digamos, o de la experiencia de aislamiento, un cierto momento de sentido. Digamos. Tenía sentido ir a la clase, tenía sentido escuchar el trabajo de los compañeros, sus problemas en relación a su investigación, y ir observando semana a semana cómo eso avanzaba y se lograba producir, y en algún sentido también nos acercaba en la distancia. Bien, yo creo que hasta acá, Agus, ¿no? Me parece, para presentar nuestro qué hacer. Es el momento de que presenten los trabajos que resultaron, algunos de los trabajos que resultaron de ese viaje que estuvimos comentando. No sé, Jimé, si vos querías decir algo.
No, me parece, pensaba cuando los escuchaba como un pequeño cierre de la presentación que hicieron, como me queda mucho el concepto de la cátedra el concepto de horizontal, de trabajo horizontal, eso me parece muy interesante para los que, alumnos o alumnas que hemos cursado con ustedes, o los que vayan a venir, digo, está bueno que esto se sepa, que es su forma de trabajo, que es muy enriquecedora, es un intercambio muy, muy gratificante, y bueno, también hay algo que también dijo Román, y creo que Agus también, digo, algo como de nombrar a los alumnos como compañeros, como iguales, como directores y directoras iguales. Me parece que eso está muy bueno que se sepa, digamos, que salga, porque es una experiencia, aprender de esa forma es una experiencia que todo el mundo tendría que tener, sobre todo en dirección, que es tan difícil, ¿no? Como es un trabajo muy personal, y me parece que, bueno, quería como resaltar eso. Y también esto de que vos decías, Román, de que hubo un momento que el teatro, hubo mucha gente que yo escuchaba y decía, che, el teatro murió. Yo escuchaba cosas así cuando empezó la pandemia, ¿no? Como que hubo algo de, listo, no se hace más teatro, entonces, ¿qué pasa con esto, no? Y replantearnos esto, ¿cómo hacíamos teatro? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Eso me parece que está bueno también como resaltar. Bueno, sin más, presento, no sé quién iba a empezar, ahí me perdí. Creo que Luciana. Luciana, ahí le pasamos la palabra a Luciana entonces. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Luciana. Lo que voy a presentar es lo que estuve trabajando, lo que inicié en la cátedra de Román y de Agus, y que luego continué en el proyecto de graduación. Es un diario audiovisual de la construcción de una obra, digamos, es el detrás de escena, donde aparece un poco todo lo que venían contando, las motivaciones, el punto de partida, las ideas, las obstrucciones, todo esto que va apareciendo en el proceso de una obra, con la particularidad de la pandemia. Eso es un poco lo que vamos a ver ahora en un pequeño resumen, y bueno, vamos a ver ese video y luego cuento un poco más. Me parece que está bueno primero ver el material. Así que, no sé, si estoy habilitada, comparto la pantalla. Dale, sí, ya podés compartir. Bueno, a ver. Acordate del sonido, de compartir el sonido. Sí, pero primero voy a silenciar porque ya veo que hago. Perdón, lo voy a compartir en la computadora. Bien, tengo una pregunta antes, mientras lo vas poniendo, Luciana, te pregunto, ¿esto que vas a presentar ahora es, digamos, lo que vos terminaste, como el trabajo final que presentaste en la cátedra de cuarto año, o es ya lo que hiciste en el proyecto? Es medio un mix, porque en realidad yo lo arranqué claro, en dirección 4, lo seguí en el proyecto de graduación, y luego, o sea, para esta instancia, para el pantallazo, hice un resumen, así que quizás haya cosas que en el trabajo de dirección no estaban, pero bueno, como es un resumen, genial. Me parece que refleja muy bien el trabajo que hice en dirección 4. Ahí va. Hace tanto que no comparto pantalla que tengo mucho miedo de hacerlo mal. Ahí ya estamos viendo tu pantalla, ¿eh? Tengo mi pantalla y yo acá. A ver. Yo creo que ahí va. Bueno, ahora sí me silencio.
Yo no sé cuál es el punto de partida, cuál fue el punto de partida, o más bien sí, pero siento que son muchos o una conjunción de puntos de partida para llegar a intentar hacer esta obra. Hace un momento íbamos en nuestra nave cargada con Chanel número 5, el más barato de nuestros combustibles, y empezamos a sentir que algo no iba bien. No iba bien. Es verdad, sí. Estoy repesada, pero está bueno lo que está pasando. Mirá vos, Juli, vos ponete de frente, vos ponete ahí, y vos cuando hablas, asomá la cabeza. Cuando yo era chica, yo sentía que era extraterrestre, digo, no literalmente, pero yo sentía que la gente no heterosexual vivía en otro planeta. Yo soy Cro, yo soy Cor. Vos naciste del mismo hilo que yo, pero distinto huevo. Sí, cuando éramos huevos no éramos Bor y Gro. Fuimos Bor y Gro al nacer. Gro nació unos minutos después. Sí, fuimos Gro y Bor cuando nacimos. Antes éramos huevo y alguien refuera esto. Y alguien que quiso apoyarnos para que fuéramos. A partir de este concepto, y de este concepto que por eso lo voy a llamar escuela, es que yo elijo la obra a dirigir, a investigar, a desarrollar, que es No te reyes, sino chicos. Para al revés, para que no pueden los cuernos, que se choque en la nave, o sea, no cuernos y la que no sean humanos, que no sean de otro planeta. Y poder crear reglas, poder hablar de la costumbre de la actividad de una manera más. Yo estoy dando un montón de información, estoy hablando un montón, no sé si estoy siendo clara. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, no sé, lo que quieran, lo pueden decir. Porque siento que estoy diciendo un montón, a la vez siento que no estoy diciendo nada, no les quiero enredar, pero igual, si también les estoy transmitiendo medio un caos, es porque yo también tengo un caos en la cabeza. Tengo un nivel de estrés. Bueno, hoy, sábado, iba a ser el primer ensayo oficial, presencial, de la obra, y bueno, tuvimos que suspender por lluvia. Creo que esta semana no vamos a poder ensayar tampoco, yo me había olvidado. Estoy harta. 1 de agosto, y una de las actrices, bueno, se tiene que bajar de la obra. Hoy es lunes 2 de agosto y se bajó la vestuarista. Ya está. Y no llueve y es el primer ensayo, así que no sé qué mierda vamos a hacer, pero tenemos que ir. Vos te estás poniendo Gro. ¡Voy a vomitar! Hoy fue el primer ensayo finalmente y fue como, bueno, esto era un poco dirigir. Está bien. Con olor a perfume y cientos de estrellas brillando alrededor, así empieza y termina la cosa, con la nada. Bien, bravo, ahí va, aplausos. Bien. Bueno, bueno, este fue un poco el resumen de lo que quedó, del producto final, y lo que quería contar era un poco el punto de partida, que tiene que ver con todo lo que hablaron Agus y Román antes, del modo de trabajo, ¿no? De partir de un concepto, de ahí buscar un texto, y yo lo que siento ahí es que un poco esa manera de trabajar encauzó algo que estaba ahí, digo, que yo ya venía buscando o tenía rondando en la cabeza, por ahí no tan claramente, y que bueno, en este ejercicio de decir, bueno, ¿qué voy a trabajar? Tengo que buscar, nada, esto, digo, como un concepto, por dónde va, bueno, todo eso como que
fue un poco partir desde de indagar en mis intereses, en mis motivaciones, poder ponerlo a trabajar y poder ponerlo a investigar, digo, como empezar a investigar un poco más sobre eso para, básicamente eso, ¿no? Como para encauzar y nada, y poder llevarlo adelante, poder hacerlo real, con un concepto que no tenía absolutamente nada que ver, bueno, un poco así porque estábamos en pandemia, y estaba con esto del teatro en la virtualidad y nada, como de eso, ¿no? De la presencialidad y la no presencialidad, todo esto, y luego cambié, creo que a las pocas clases, cambié de concepto, encontré una obra con la que quería trabajar. Yo había buscado Noche de Reyes, había elegido Noche de Reyes de Shakespeare, pero bueno, con la particularidad de que yo quería hacer un infantil con perspectiva LGBT, no sé si en este resumen eso quedó muy claro ahora que lo pienso, pero bueno, era un poco la idea. Entonces, dije, bueno, este texto tiene que ser retocado de alguna manera para que pueda ser un infantil, y para remarcar, digamos, esta idea, digo, como para que el punto fuera la perspectiva LGBT. Y bueno, finalmente decidí llamar a un dramaturgue, que es Patricia Ruiz, que es el que empezó a hacer una versión libre, lo que empezó a hacer o sea, partimos de la base de va a hacer una reescritura de Noche de Reyes, y bueno, se fue cada vez más hacer una versión, como Patricia dice, muy, muy libre de Noche de Reyes, pero tomando lo que realmente me interesaba de la obra. Luego vino un poco el casting, y convocar actores para decirles que no sabía cómo íbamos a ensayar, porque estábamos en pandemia y en ese momento había muchas más restricciones que ahora, pero que bueno, que la idea era hacer la obra, pero que en realidad le iba a filmar, pero que en realidad por ahí presentábamos unas escenas filmadas, como todo en una incertidumbre total, y la verdad que tuvo una respuesta muy positiva de su parte, porque me dijeron que sí, que comprendían la situación, porque obviamente también estaban viviendo la pandemia, y con eso empecé a trabajar, a hacer los primeros ensayos, pero bueno, la obra se estaba escribiendo, la obra la estaba escribiendo Patricia, y no estaba completa, entonces era imposible montar la obra en esos tiempos, porque la obra no estaba escrita, porque yo tenía un 30% del elenco, porque había un montón de factores que estaban jugando ahí, que por ahí eran más externos, y ahí fue cuando en el transcurso de las clases de Dirección 4, y en este ida y vuelta de, bueno, a ver, ¿en qué andás, Luciana? Bueno, no, pude ensayar, pero en realidad el actor no sé qué, pero falta una escena, pero como en todo esto y en contar todo lo que me iba pasando, me di cuenta o decidí que la obra que iba a presentar era justamente la construcción de la obra en construcción, que fue como lo llamé, digamos, mostrar el proceso
mostrar todo lo que iba pasando en el medio, todas las obstrucciones que se me iban presentando, los desafíos, mostrar eso, mostrarlo como desde lo que me pasaba también a mí como directora, que por ahí son cosas que, bueno, que alguien que está en el teatro puede vivir o puede imaginarse, pero quizás alguien que no, nada, no tiene por qué saber todo el trabajo que hay detrás, cómo es el proceso, cómo es en el lugar de la dirección, hablar con cada área, con cada co-creador, sea vestuarista, dramaturgo, digo, como estar siempre dirigiendo, básicamente, pero digo, como hablar con cada parte, poder hacer que todo eso tenga una concordancia. Y que eso funcione y que eso salga adelante. Nada, como que se fueron presentando un montón de obstrucciones y nada, la verdad que elegí como, bueno, materializar un poco ese proceso y todo lo que me pasaba a mí, más que presentar, tratar de presentar la obra, porque sabía que eso no era posible en esos términos, y la verdad que sentí que había un material ahí que era posible, y bueno, que fue posible, de hecho terminó como proyecto de graduación. Así que, bueno, un poco eso fue el recorrido. Buenísimo, Luciana, muy interesante. Agrego, me parece, en las palabras de Luciana, esto de que un poco también se habló antes, como de la oportunidad que tuvimos dentro de todo el caos mundial que vivimos. Vos tuviste la oportunidad, Luciana, de poner en palabra, o sea, armar una obra de arte de lo que nos pasa a los y las directoras todos los días, porque esa es la vida misma del director, estar, todo esto que vos decías en el video, eso me parece muy interesante, y es como, no sé, cierro con una frase que venía pensando cuando hablabas, es como armar una obra de arte del caos, ¿no? Vos hablabas del caos, que un poco el caos siempre existe, ¿no? En la dirección, estamos como, no sé, ¿cómo hago para decir a los actores qué quiero si no sé qué quiero? Digo, como que hay algo ahí que pusiste en palabra que es muy interesante, y lo aplaudo, la verdad, así que muy bueno, Lu. Gracias. Bueno, sí, era un poco con... Perdón, te corté, decime. No, está bien, que digo que era un poco la búsqueda, mostrar ese lado B, digo, como buenísimo. Mostrar que la figura de la dirección no es que, ay, me las sé todas, y acá yo vengo, y digo, vos haces esto. No, es pregunta, error, la incertidumbre, yo tampoco, ¿cómo vamos a ensayar? No tengo ni idea, no sé, llegamos, exacto, vemos qué pasa, claro, tener una... Permitirse decir no sé, vamos viendo, ¿no? Como hay algo ahí que está bueno, como que es así, ¿no? Y un poco acostumbrarse en ese caos, en ese trabajo que es todo el tiempo cambia, y no solamente fue en pandemia, sino que siempre es así, me da la sensación. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Lu, como para después, al final, vamos a hacer algunas preguntas, yo tengo algunas también para hacerte a vos, así que si querés agregar algo más, ¿estamos bien? No, que siga el próximo. Bueno, seguimos con Rodrigo, ¿no? Sí, así es. Bien, ahí va. Bueno, hola, buen día a todos. Yo soy Rodrigo. Bueno, contarles un poquito respecto de cuál fue mi recorrido dentro de la cátedra de Román y de Aus, dentro de la propuesta de buscar un concepto que fue como una búsqueda bastante profunda, porque al tener el concepto sobre lo que yo quería hablar, que es el tema del prejuicio, ese fue mi concepto, hubo algo muy
que me llamaba mucho de algo muy personal, que fue el haber crecido en un pueblo muy chiquito en el interior del país, y había algo como de todo ese universo que es muy, muy amplio, que me interpelaba y que me convocaba de una manera muy, muy directa. Entonces sabía que quería hacer algo como por esos lados. Y fue una búsqueda muy interesante. Creo que también el hecho de cómo estuvo articulada la cátedra y cada trabajo que se nos iba proponiendo fue como, al menos personalmente, ayudándome a conjugar todos como los puntos de fuga que venía teniendo. Empecé a buscar material, me encontré con un texto de Tennessee Williams que se llama Súbitamente el último verano. Todo ese texto como que me llamaba. Pero al encontrarme con el texto también dije, bueno, ¿cómo carajo hago para poner esto de manera audiovisual en algo? Como que, y también es un texto al cual yo le empecé a hacer muchas preguntas y eso me abrió el paso a decir, no, yo necesito hacer algo a partir de este texto y del concepto, pero algo nuevo. Entonces, bueno, me comuniqué con un dramaturgo que en el medio del proceso se bajó cuando ya tenía un pedazo de obra escrita, porque bueno, el novio lo dejó, estuvo muy triste, pobre, ahora ya está bien, así que está todo bien. Y bueno, me derivó a una amiga de él, que fue con quien finalmente terminamos escribiendo la obra. La obra se llama Presa. Y tiene ciertos elementos como residuales del mundo de Tennessee Williams, que me parece que están puestos de una manera u otra en este material. Ahora voy a pasar a mostrarles. Yo tomé la decisión, cuando tuvimos que empezar a hacer las traducciones a lo audiovisual, tomé la decisión de hacer un radioteatro, o como yo le puse de nombre, un audioteatro 5.1. ¿Por qué lo llamé así? Porque me interesaba hacer una experiencia 360 a partir del sonido. O sea, que el sonido no sea algo chato, ¿no? Sino que uno pueda construir virtualmente esos espacios que se narran en la obra a partir de un proceso que tuvo que ver con mucha incertidumbre en un comienzo y con mucha angustia, hasta que di con las personas adecuadas para llevarlo adelante, y que me llevó a una investigación muy profunda, ¿no? De literalmente salir a la calle con barbijo, cerrar los ojos y escuchar lo que pasaba a mi alrededor, ¿no? Porque digo, uno cotidianamente, todo lo que estamos escuchando en este momento, mi voz, por los auriculares, los sonidos de la compu, el cosito de WhatsApp, todo alrededor, uno lo tiene absolutamente incorporado, ¿no? Pero fue como un llamado de conciencia y decir, pará, ¿qué escucho yo todo el tiempo? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿No? Porque lo que uno cree que es silencio en realidad no lo es. Bueno, eso como que me voló mucho la peluca, todo ese tema. Y decidimos hacerlo así, en sonido envolvente, o sea, está construido de manera que vos escuchás alrededor de tu espacio personal a estos personajes que te van caminando al lado, escuchás las distancias, escuchás sus acciones y los objetos que manipulan, o al menos, bueno, lo intentamos. La obra transcurre en un pueblo, y hay como un suceso que desata una suerte de cuestiones que están relacionadas con el prejuicio. Como mi proyecto es sonoro y no, me parece que por ahí no está tan bueno compartirles pantalla, porque si hay algún corte de algo, la conexión, entonces me parecía que lo más piola era pasarles un link con un resumen. En realidad no es un resumen, sino que son los primeros 5 minutos de la obra, ¿no? Y digo, que cada uno por ahí lo pueda disparar en su dispositivo y escucharlo. Es necesario escucharlo con auriculares, como para que tenga el efecto envolvente, si no, como que no se puede contemplar eso. Perfecto. Sí, Bárbaro. entonces Voy a buscar mis dale, buenísimo.
les comparto un link de Drive y adentro de ese link de Drive está subido en dos formatos, en formato MP3 y en formato WAV. A veces lo que pasa con el formato WAV es que como es de alta calidad, por ahí, no sé, se dificulta un poco la reproducción y el MP3, al ser de más baja calidad, en general no suele haber inconveniente con eso. Por ahí después... Sí. Dale, No, pregunto por el tema de la grabación y cómo va a quedar subido después esto del link. Bueno, no, si no comparto sonido, no pasa nada. Yo creo que como estamos listo, grabando, por ahí, perfecto. aunque la escucha no sea perfecta, por ahí nos quede como un registro y eventualmente para quien le interese escucharlo como corresponde, digamos, le queda la posibilidad después de consultar y acercarse a la obra completa ya. Perfecto. Pero hagámosle justicia a que es un pantallazo, digamos. Okay, dale. Hay una opción, Rodri, de compartir solo sonido. Sí, perfecto. sí. Ahí estoy. Ahí va. A ver, pongo algo random, alguna música random, cualquier cosa como para que me digan si se escucha bien. Dale. Y... Dale. A ver. ¿Estamos? Perfecto, sí. Listo. Bien. Bien. Bueno. Yo me voy a apagar cámara un ratito para escuchar. Les invito a eso. Si quieren apagarse la cámara, si quieren cerrar los ojos, lo que les sea cómodo. Bárbaro. Estamos en vivo desde el Retortunio AM670, desde Pozo de Sauce para toda la región. Se comenta que es uno de los veranos más calientes registrados en la historia. Las temperaturas no bajan de los 40 grados incluso a la noche. El dormir se vuelve insoportable. De los mosquitos y el cuerpo sudado pegado a la sábana. Los cortes de luz y el canto desesperado de los grillos. Muchos han optado por llevarse los colchones al patio y encender algunos espirales. A las 5 de la mañana no solo los perros están excitados. Yo no he pegado un ojo. La casa brisa que se cuela por la ventana se detiene. Todo por un momento queda suspendido hasta que los perros redoblan sus ladridos. El sonido de la tierra y el sacudón.
primero hacia arriba y hacia abajo, y luego hacia los costados. En el camino hacia la puerta de calle veo como los adornos de bautismos y primeras comuniones, abandonados por mi madre en los anaqueles del comedor, caen, uno a uno, como recibiendo un disparo en su cabecita de cerámica. Salgo en calzoncillo y los vecinos comentando que no se sentía ni siento así en el año 77. Algo de la sensación de que la tierra se movaba bajo mis pies y demás. Ese mover trae consigo algo. Luego del sacudón generalmente cambia el clima. Hasta ahora todo está muy quieto y los perros son calmados. Valora más la mejor calidad y variedad de todo pozo de sauce en cierres, motores y encajes. Además, arreglos de ropa en general. Mercería Norma. Todo para la ama de casa de hoy en día. Mercería Norma. Atendido por sus dueños. La beca de la vida maravilloso, joven todavía. Ya te va a tocar. Nena, me pusiste colorante, ¿no? Mirá que estoy a dieta. Y la quinta vez que estás a dieta. Toma, En el retorno comenzamos algo movida esta jornada, pero sin tener que lamentar ninguna víctima después del sacudón de anoche. El puente está endeble y todas las líneas telefónicas cortadas. Estamos aguardando alguna comunicación con las autoridades y en cuanto tengamos novedades, avisaremos. Mientras, una linda musiquita para acompañar la mañana. Yo casi que ni lo siento. Si no me despierta el grito del Antonio y el manotazo en la espalda, no me doy cuenta. No, bueno, pero para que vos te despiertes no sé qué tenía que pasar. Si fue como un grito, nena. Se escuchó como un grito y luego el sacudón. Pero a mí se me ha quedado ese grito clarito, clarito en el oído. Me acuerdo y todavía me crespo, mira. Ay, sí, fue muy fuerte. Yo nunca había vivido algo así. Me despertó el ruido y como una atolondrada no sabía para dónde salir volando. No, bueno, es que ahí está la cosa. No hay que volar para ningún lado, nena. Hay que quedarse quietita. Quietita, nena, ¿vos sabés cómo se hacían las ramas? Yo pensé que se me caía todo encima, en serio te lo digo, ¿eh? Ay, a ver vos, apagá un poco eso, que el Gastón pasa... Ay, hablando de Roma, cuando salimos lo vi al Gastón. Estaba pálido en la puerta. Parecía que había visto un fantasma. Rodri, puede ser que no se escuchaba muy bien. No. No sé, bueno, yo lo escuchaba de Él mi compu y escucha lo de su escuché compu bien, claro. Yo iba a preguntar eso porque a veces mi computadora salen los sonidos, pero estaba como medio, Muy no era robótico. así, digamos. Claro. Por ahí estaría bueno después que compartamos el link para que se pueda escuchar con más claridad, porque... Sí, perfecto. Es divino el trabajo y quedaba como, nada, complicado. Queda empañado por esta situación. Bueno, esto también fue el pantallazo. Esto también fue la pandemia. Armar un retrabajo y después que no se pudiera escuchar. Bien, bueno, nada, después les paso el link para el que le interese escucharlo. Fue como un proceso bastante arduo porque, bueno, fue empezar a hablar un idioma que desconocía absolutamente y empezar a intentar traducir un montón de cosas que estaban en el texto, ¿no? Había algo de la obra de Tennessee Williams y del mundo animal que a mí me interesaba como rescatar. Entonces todo el texto, los personajes están escritos como si fuesen animales, ¿no? En esta primera escena que, bueno, no se puede escuchar muy bien, pero la idea es que son vecinas hablando, ¿no? En la vereda del pueblo tomando mate respecto de todo el mundo, ¿no? Y los personajes estos son las catas que están posadas en su rama, ¿no? Como mirando todo desde arriba. Después hay personajes que son los lobos. Después hay un personaje que se llama la cerda. Y también hubo una dificultad muy grande que el dramaturgo escribió una escena en donde los personajes que hablan son piedras.
Entonces fue como ¿qué carajo hago con esto? ¿No? Entonces dije, bueno, ¿de qué manera se puede traducir? Si hay una radio en la obra y los personajes escuchan la radio, esta escena puede ser una canción. Entonces fue escribir una letra de una canción para contar lo que se está contando en una escena, y también fue buscar un compositor que haga la música, buscar 3 cantantes, armar arreglos vocales, etcétera, etcétera. Y creo también que algo muy interesante dentro del aprendizaje fue aprender a hacer Foley, que es el recurso que se usa en el cine y en la tele, ¿no? De tener un micrófono y hacer todos los sonidos o buscar cosas que uno pueda tener en el alcance de su casa, de la cotidianeidad, que puedan representar otra cosa, ¿no? Además de buscar en YouTube y descargar librerías de sonidos y bibliotecas y etcétera, etcétera. Eso creo que fue como algo de lo más interesante. Y creo que también la decisión de que esto sea algo que solo se escucha y no se ve está relacionada con el concepto, ¿no? Con el prejuicio. Algo que se arma a partir de algo que se escucha y no se ve. Entonces eso también me parecía como muy interesante, como ejercicio para quienes oyen, de cómo cada uno construye a partir de lo que yo les doy como elementos de esos espacios, de esas personas, de esas realidades, de esas acciones. Y eso, y ha sido como muy gratificante después escuchar devoluciones de amigues o personas que lo escucharon de, ay, yo me imaginé esto, yo me imaginé lo otro. Como todo eso fue muy lindo, como todo lo que fue abriendo el material en sí. Eso, no sé si tengo que decir algo más. Estaba muteada, perdón. Buenísimo, Rodri. La verdad que es súper interesante. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero a lo último retomamos también con tu trabajo porque me gustaba también decir algo. Le voy a pasar ahí la posta al último trabajo que nos queda, que es de Agus, y después hacemos un cierre de los 3. ¿Les parece? Bárbaro, buenísimo. Bueno, yo voy a compartir, voy a ser breve igual porque a mí me gusta hablar mucho, pero voy a tratar de ser breve. Voy a compartir esto, que es mi manera de tener sostén. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Ahí estamos. Bueno, yo empecé distinto a ellos, que es que no tenía ningún concepto, no tenía nada. Entonces, lo que me permitió la cátedra fue ir buscando esa claridad, que es lo que a mí generalmente me falta, porque yo soy bastante despelotada, quiero todo, pero me cuesta ser como concreta. Entonces, bueno, para mí eso fue como el mayor logro que pude tener en este recorrido, ¿no? El poder concretar y resumir todo mi trabajo en una palabra, que en este caso es el juego. Bueno, cuento rápido cómo fue para no sacar mucho tiempo. Yo empecé con un cuento, digamos, no sabía qué hacer, pero sí sabía que quería trabajar con el cuento de La Hora Cero de Bradbury. Lo traje a la cátedra, lo leímos, hablamos, compartimos cosas. Era muy difícil hacer como una reescritura de eso para teatro. Seguimos pensando, y entre todas esas cosas que empezamos a pensar, lo que sucedió es que salió la palabra juego, esto mezclado con infancia, ¿no? Estas cosas que a mí me parecían o me gustaban, porque seguí trayendo material, seguimos como pensando cosas, y apareció la palabra juego. Entonces después teníamos la palabra juego, pero como juego era muy grande, en una instancia de investigación estuve buscando diferentes tipos de juegos, entre ellos el que parecía como más lógico para relacionarlo con el teatro era el juego de roles. Hablé con un señor que hace juegos de rol en España, divino, me contestó, le hice como una pequeña entrevista, y ahí me di cuenta que el juego de rol no era lo que yo creía o pensaba, o en realidad no era lo que me iba a servir a mí para este proyecto. En el medio de todo eso
aparece la obra 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, y lo que me pasaba era que la obra me quedaba como, no vieja, pero bueno, antigua, pesada, y ahí yo igual esto ya lo tenía pensado, que es que quería como una obra de recorrido, no quería que la gente se quede quieta, todo esto pensando que iba a ser presencial, ¿no? Y lo que me copaba de 6 personajes es que yo podía usar la una, pensaba, ¿no? En términos de puesta, podía usar la una para hacer una obra de recorrido. Tenía muchos personajes, muchas historias, tenía esta cosa de ficción-realidad que también se me mezclaba un poco con los cuentos de Bradbury. Bueno, con todo eso, era mucho y no sabía bien por dónde, terminé decidiendo, buscando, investigando, compartiendo con los compañeros, todo, terminamos como en esto de, me parece que el juego que quiero es el de elige tu propia aventura. Que no es un juego en sí, pero creo que a todos nos lleva a nuestra infancia, esta lectura en la que uno tenía que decidir para dónde iba, donde si elegías mal era como, no, quería lo otro, bueno, vuelvo para atrás, bueno, me parece que eso estaba muy, muy interesante, tenía algo de lo lúdico, y entonces, bueno, terminé concretando en que el concepto iba a ser el juego, particularmente elige tu propia aventura. Ya con eso, y el texto, me contacté con una dramaturga, Daniela Godoy, le conté todo esto, y claro, lo que tenía de particular era que si era elige tu propia aventura, no nos íbamos a poner a escribir un texto de elige tu propia aventura, pero un montón, todo esto pensando al principio que era presencial. Era como demasiado exigente tanto. Entonces yo le pedí que ella escribiera teniendo en cuenta que yo le iba a tener que modificar su texto. Y ella súper generosa en ese aspecto, porque quizás otro te dice que no, empezó a escribir sabiendo que quizás lo que ella escribía no era lo que iba a quedar. Y eso me pareció súper lindo. Como súper... teniendo en cuenta que estábamos todos como en un grupo, tratando de, yo, quienes actuaban, los compañeros, ella, estábamos todos en un grupo tratando de armar nosotros la historia al mismo tiempo que quería armar una historia que era elige tu propia aventura. Entonces como que eso ese recorrido fue muy lindo. Acá, listo, tenía un texto armado, pensado un poco, digamos, no es que dejé 6 personajes en busca de un autor, sino que tomamos eso y lo transformó desde la dramaturgia, lo transformó, hizo una reversión, que la reversionamos cuando la pasamos audiovisual. Hasta ahí, bueno, tratábamos de ensayar como se podía, todo bien, todo bien es una manera de decir, ¿no? Pero todo bastante bien. Ahora tenía que encontrar dónde iba a poner todo esto, porque yo decía, bueno, en la una la gente iba caminando, iba eligiendo cómo seguir, a qué personaje seguir, para dónde ir, iba caminando. ¿Y ahora qué tenía que hacer? Si tenía que hacerlo audiovisual. Bueno, hice unas pruebas en YouTube que fueron un fracaso total. Me acuerdo que al costadito de los videos de YouTube estaba Paulina Cocina, no sé quién me había dicho. Era como muy frustrante todo porque era malísimo, se perdía la atención y demás, así que bueno, me puse en campaña para buscar una plataforma que sea gratuita, que no sea difícil de usar, que me permita plasmar esto. Bueno, y encontré la que después les voy a mostrar. Bueno, ya ahí más o menos tenía ahí las cosas armadas, siempre dentro de mi despiole gigante.
Y después tenía que acomodar todos los textos para que la gente pudiera seguir más o menos un recorrido y que no sea todo, que termine todo en la nada. Tenía que pensar, no sé, un montón de finales. Bueno, eso fue me parece un trabajo como muy lindo que hicimos con la dramaturga también, siempre muy generosa en ese aspecto. Yo le iba contando lo que me parecía, cómo le iba modificando, cambiando las cosas, y ella siempre abierta. Inclusive yo le pedía y me sumaba, le decía, yo siento que acá me falta tal cosa, o me faltaría esta escena en la que, y ella me la escribía, que después se sumó Juanfra López Buica, así que entre los dos ellos escribieron. Bueno, terminé filmando en un teatro, al final. O sea, pasé de pensar en que eran muchos actores, con muchos mundos, a terminar con 3. Y bueno, no sé cómo estoy de tiempo porque quisiera mostrar 2 cosas. A ver, quiero mostrar... Mostrá todo lo que hayas traído, dale, no hay problema. Sí. Voy a pasar acá, pero voy a dejar de compartir, así comparto con sonido. Dale. Entonces, porque mientras vaya compartiendo les voy a ir mostrando, les voy a ir hablando. Perfecto. Compartir con audio. Esperen, porque me di cuenta que si comparto, alguien se me puede salvar. Si comparto con sonido, yo no me dejo de escuchar, ¿no? No sé si sabría decir, vos, Agus, ¿sabés? ¿Alguien? Ahí estoy, perdón. Urgente. ¿Qué pasó? Si comparto con sonido, me dejo de escuchar. ¿Puede ser? No lo sé. Es rarísimo. Bueno. A ver, vuelvo a probar una vez más. Ay, perdón. Perdón que fui rápido al baño. Bueno, voy a hacer así. A ver, probá, Agus. Parece que no. Se la tendría que escuchar, si no ahora. Pero ella está con... Sí. Voy a compartir primero. Muteada recién, ¿eh? Pero yo me quiero... no te deja. Entonces quisiera poder compartir sin sonido primero para mostrarles el recorrido. Dale. Dale. A ver ahí. Y después, bueno, ahí sí me escuchó. Sí. Vale, bueno, encontré esta plataforma, ¿no? La obra finalmente se llamó ¿Qué hacer con la ropa muerta? Encontré esta plataforma que me permitía poner, bueno, este es el video de bienvenida, que tipo me permitía poner como si fueran episodios, capítulos, ¿no? ¿Ven? Que en realidad, bueno, esto será parte de lo que decía el espectador, no están en orden en realidad, como sería cronológicamente pensada. Simplemente son los episodios. Entonces lo que pasa es que yo ahora les voy a dar play y me voy a callar, es que está el video, al finalizar el video te da 2 opciones, y vos en esas 2 opciones, que yo voy a elegir arbitrariamente la que quiero para mostrarles cómo sería el recorrido, buscás acá abajo y elegís la opción que les seguiría. Entonces les voy a hacer una muestra, es cortito. Y ahora voy a volver a compartir, pero con sonido.
hacer algo solamente con esto. ¿Podremos hacer algo solamente con esto? Dudo. Sí. No, sí, podemos. Pará, déjame mirar. ¿Qué hago con vos? ¿Qué corno? ¿Dónde te...? Para ver, déjame mirar. Un clásico. Podemos empezar por un clásico que justamente por ser un clásico nunca falla. Ahí va. Sí. La acción. Podemos llevar adelante la acción solamente con esto. Sí. Una historia que no se pueda contar sin esto. Nos hacen falta cuerpos. Cuerpos se consiguen, por Dios, la humedad en este lugar es infumable. Conseguimos. Actores se consiguen por todos lados, está lleno de esto. Bueno. Yo soy un director. Eso es un vestido. Cuerpos se consiguen. ¿Qué hacer con la ropa muerta? Bienvenidos. Cuanto menos ejerza su libertad para comprender y captar y descubrir el mundo, pues cuanto menos ejerza su libertad para comprender, captar y descubrir el mundo que la rodea, menos recursos encontrará en sí misma y menos se atreverá a afirmarse como sujeto. Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada y los hombros encogí. En verdad descarriada y a los bosques salí. Estrellas de los cielos en los bosques pasí. En verdad descarriada que estoy de paso aquí. De la historia. La existencia de un relato no es menos verdadera que otras existencias. Son otra verdad. Claro, no son ficción. Parte de la realidad. Me gustaría que arranquemos por ahí, ¿no? Por el cuadro. Yo me había imaginado... ¿Está acá? ¿Puede ser? Que estaba pensando que necesito conocerlo antes de ser ella. ¿Hablas del vestido? Sí. Imposible. No. Pero lo voy a usar. Sí, por supuesto. Y entonces necesito conocerlo. Déjame pensar. ¿Qué te parece si primero ensayamos y después te lo presento? Pasa. Me voy a preparar. Sí. Hacé lo que necesites. ¿Querés algo de música? Dale, sí. Bueno, vos decime la canción que ahora te la pongo. Bueno, y así uno va buscando su propio relato y va armando la historia. Listo, fin. No digo más porque estamos dos.
Bueno, hablaste un montón, Agus, igual, bien, bien. Dijiste que no te gustaba hablar, pero bien. Hablo más todavía. Gracias, Agus. Bueno, nos quedamos sin tiempo, vieron que el tiempo en la tele es tirano, ya saben cómo es. Nos quedan pendientes las preguntas. Por ahí alguna pregunta. Alguna sí, ¿no? Dale, 5 minutos tenemos. ¿Alguien ahí? ¿Alguna pregunta general para los chicos, sobre todo, no? Me parece que está bueno. ¿Alguien? A ver si es que hay alguna. Si no, seguimos adelante. Sí, no, tal Si cual. no, seguimos. Ahí está. Bien. Sí, Bueno, yo no tengo preguntas, pero sí, perdón. Marian, dale. Pero no es una pregunta, pero sí, nada, felicitarles por el trabajo a los tres que expusieron. Con cada uno me quedaron resonando cosas particulares, muy distintos los tres. La verdad que eso está buenísimo también, de ver cómo cada uno se detuvo en cosas muy particulares y cómo hubo que abrir el mundo sensitivo y empezar a crear como directores desde otros lados, desde el sonido, desde los espacios, desde la experiencia. No sé, lo de Lu puede ser tranquilamente una serie que puedo mirar como compartiendo las dudas y los conflictos de la dirección. Así que nada, de los tres, me gustó mucho poder ver el trabajo, así que gracias por compartir. Y a Agus y a Román, ¿no? También por la adaptación. Buenísimo. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta? Ahí la vemos a Sol, o no sé quién más está. Hola. Bueno, hasta aquí. Estamos entonces. Aprovechamos. Sí, me sumo a las palabras de que fueron 3 traducciones totalmente diferentes y me dan ganas de verlas, así que les iba a proponer, en contacto ahí con la cátedra, de que nos hagan llegar esta información de los 3. Digo, está bueno como verlo. Exacto, ahí está Sol diciendo lo mismo, algo ahí de la diferencia, y me parece que a mí me gustaba como cerrar diciendo que claramente estos 3 trabajos son muy diferentes, porque justamente hay un trabajo ahí como muy personal. Me identifiqué mucho con algunas cosas que fueron diciendo, sobre todo con Agus, cuando decía, yo tuve muchos problemas con el concepto cuando cursé, muchos, y me identifiqué mucho con eso, y está bueno como esto personal, este laburo personal que se hace desde la cátedra, se ve en los trabajos, lo que decía Marian, ¿no? Hay algo ahí que se ve y se agradece. Bueno, no sé de qué forma por ahí nos pueden llegar estos trabajos, ahí estamos como en contacto con Agus, con el Román, porque la verdad que me dieron ganas de poder ver, compartirlos, y que se pueda ver más estos trabajos, ¿no? Por ahí se puede escribir al mail del pantallazo, a dramáticas.elpantallazo, pidiendo por ahí en el asunto Cátedra Podolsky Soler, quiero el link, y me parece como la manera más inmediata de poder hacerles llegar eso, sí, totalmente. Sería buenísimo, sí. Dramáticas.elpantallazo @una.eduar. Y ahí digo, estamos gestionando por ahí la gente que quiera seguir en contacto con algún trabajo, etcétera. Está buenísimo. Bueno, de mi parte, felicitarlos a los 3 alumnos que presentaron hoy, los aplaudo, y también obviamente a los profes, a la cátedra. Gracias por conectarse, la verdad que fue un placer para mí poder estar como moderando esto acá entre amigos, y interactuando, y llevarse información y cositas que uno va anotando para después seguir creando, eso me parece maravilloso. Román, Agus, no sé si quieren ahí decir algo más. No, para mí nada, es como que uno hace el raconto en este tiempo, viste, pandémico, para mí fue como un tobogán, de pasar de un año al otro. Justo nosotros creo que terminamos
con la cursada 2020 y a la semana siguiente estábamos empezando la cursada 2021, así que no hubo mucho tiempo de reflexión en el medio y de repente hacer este raconto que también pasó ayer nomás. Nada, me da mucha alegría también la capacidad de sobreponernos. Yo recuerdo que en 2020 el espacio de la cátedra, esto que decía Román, ¿no? Fue como un espacio de darle sentido a una situación que lo había perdido completamente, digamos. Era como el espacio donde contagiaba vitalidad, por lo menos en mi caso me pasaba así. Todo lo de afuera era como desastroso, y acá había un espacio ahí de construcción artística y de pensamiento que nada, alimentaba mucho por ahí las experiencias singulares de cada uno, y ver de repente este recorrido de los procesos y recordar como todo lo que pasamos. Incluso no hemos hablado del actor se me enfermó de COVID, le pasé el vestuario por arriba de la reja porque yo estoy enfermo de COVID, todos se tuvieron que hisopar, porque digo, todo eso que no contamos, que fue también como muy angustiante y de mucho estrés, y nada, recordar sus trabajos que al final de este camino medio pedregoso, muy pedregoso, son muy bellos, son muy vitales, son como también fotos de un año complicado, pero fotos muy lindas de un año complicado. Eso, nada, como rescatar, que fue una cursada que hizo muy luminoso un año muy oscuro, por lo menos en mi caso, y agradecerles eso. Tal cual, tal cual. Bueno, Román, ¿algo más? Sí, agradezco del mismo modo compartir la tarea de creación, y sostener un espacio donde sea posible ese intercambio. Me parece que está bueno que eso suceda así en una universidad pública, en una institución pública. Me parece que por ahí, tras pasar un momento de incertidumbre y de mucha perplejidad frente a lo que estaba pasando, pudimos ir ordenándonos para empezar a darle respuestas a la situación y poder empezar a actuar en consecuencia. Y esta mañana ya estuve viendo los trabajos de algunas otras cátedras, voy a seguir viendo a la tarde, y veo el mismo compromiso y la misma actitud, que me parece una actitud ética, la de estar confrontando con las condiciones que te toca en función de desarrollar la mayor potencia posible dadas las condiciones que nos tocan. Y creo que esto que se vio hoy en el trabajo de los tres compañeros, más las cosas que se están viendo durante todo el día y mañana también, van en ese sentido, en el sentido de potenciarse aún en momentos donde las condiciones son complicadas. Así que bueno, y muchas gracias, Jimé, también por tu moderación. Está buenísimo. Gracias. Gracias. Para cerrar, vuelvo a insistir que fue un placer para mí compartir esto. Bueno, sigamos en contacto, profesores, graduados, alumnos, alumnas, esa me parece que es la forma de red para seguir creando siempre, así que bueno, bienvenido sea. Los invitamos a que sigan, como decía Román, a ver las otras mesas, hay un montón de mesas para ver durante el día de hoy y mañana, así que está bueno que ahí estemos presentes y podamos conocer qué están haciendo otros compañeros y compañeras. Así que sin más, les mando un beso gigante, un abrazo y que tengan linda jornada. Gracias, igualmente para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.